Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? De nuevo aquí Alex, un nuevo vídeo para nuestro canal. En este vídeo lo que vamos a hacer es cambiar la batería de este iPhone 12. Entonces, si estás viendo este vídeo es que quieres ver y saber el proceso para cambiar la batería de tu iPhone. Quédate con nosotros hasta el final y te lo vamos a explicar. Segundo, quería dar las gracias a todo el mundo que nos apoya y si te gustan los vídeos que hacemos, déjanos tu like y un suscribir y vamos con el vídeo. Aquí lo que tenemos es el teléfono, ¿vale? Que es un iPhone 12 y podemos ver aquí que la batería está en un 75% de vida, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que Apple encriptó de tal manera estos dispositivos que si le ponemos una batería de otro iPhone o una batería también compatible, por decirlo así, nos va a arrojar un mensaje de pieza desconocida. Como le explico, si le pones una batería completamente original de otro iPhone 12, igualmente le va a dar el mensaje. Entonces lo que tenemos que hacer es traspasar este flex, ¿vale? O sea, del teléfono, de la batería de serie del teléfono a la nueva batería, ¿vale? Y por eso pues se necesita hacer un proceso. No podría decir que es muy complicado, pero sí es un poco tedioso, entonces, y ocupa un poco de tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer por aquí, tenemos que desarmar obviamente el dispositivo y sacar la batería, ¿vale? Para programar luego el flex, porque si nosotros cambiamos el flex de este teléfono a la nueva batería, nos va a poner igualmente 75% de vida, da igual que la batería está nueva. Entonces lo que vamos a hacer con la ayuda de este flex de la marca JC y esta programadora, vamos a poner el flex a 100%, a programarlo y cero cargas. Entonces ya el flex estará programado 100%, la celda está nueva y tenemos un cambio de batería correctamente, ¿vale? Lo que voy a usar es esta batería, ¿vale? Que ya viene sin el flex, así el trabajo será un poco más rápido. Pero te preguntarás que por qué tengo esta batería aquí. Pues quédate conmigo que luego te lo voy a explicar en el vídeo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es desarmar el dispositivo y regresamos, ¿vale? Bien chicos, ya tenemos desarmado aquí el dispositivo, ¿vale? La batería también le hemos sacado las tiras y todo perfecto. Entonces, si te preguntas cómo levanto este tipo de pantalla, porque ya sabemos que a partir del iPhone 12 está un poco más complicada, la respuesta está aquí. Utilizo esta ventosa, ¿vale? Que cuesta entre 5 a 7 euros, ¿vale? También le damos mucho calor, ¿vale? En la orilla del teléfono y ponemos por los bordes alcohol isopropílico, ¿vale? Estas pantallas al ser OLED no va a dañar el alcohol, ¿vale? Si queréis que haga un vídeo detalladamente sobre este proceso, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios, ¿vale? Y lo voy a hacer. Vamos a ver por aquí, la batería está a 75, ¿vale? Pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es apagar el dispositivo, ¿vale? Aquí lo tenemos, vamos a desconectar la batería y vamos a programar esta batería, ¿vale? Esta batería es la suya de serie, ¿vale? Entonces la voy a marcar con un S, ¿vale? Aquí la tenemos, ok, vale. Para programar la batería pues necesitamos el flex. ¿Por qué necesitamos el flex? Simplemente por esta razón, ¿vale? Porque si nosotros venimos aquí y lo que hacemos aquí es conectar la batería, ¿vale? En esta programadora, nos la lee, ok, nos pone que tiene un 75% de vida, nos pone que tiene 1841 cargas, ¿vale? Entonces, si le damos activar, nos pone que no tenemos el cable, ¿vale? Entonces, si no podemos hacer, si le damos a que ponga la batería 100%, igual. Entonces, sin el cable no podemos hacer nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues eso, comprar los cables de cada programadora. Pues esa es la marca JC, luego hay Canly, pues de cada una, cada cable corresponde a su marca, ¿vale? Tenemos por aquí el cable, ok, y entonces vamos a conectarlo al flex, ¿vale? La manera de hacer esto es, podéis ver aquí, tenemos que doblar
por la parte hacia la parte trasera así. Ok, venimos con el flex. Boom, está conectado, ¿vale? Y ya está, lo tenemos igualmente en la posición como vendría el flex de fábrica, ¿vale? Ahora sí, si conectamos ya el flex aquí, nos pone que igualmente ha leído perfectamente, ¿vale? Pero si le damos batería 100%, tenemos que activar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar, ¿vale? Aquí le damos activar. Está todo. Y como podéis ver, ya desde de primera nos saltó a 82. Eso es porque el flex está en 82, ¿vale? Así vienen ellos programados, por encima de 80, ¿vale? Entonces, le vamos a dar aquí 100%, ya lo ha subido. Y 0 ciclos de carga, ¿vale? Ya tenemos aquí 100%, 0 ciclos de carga y todo correctamente, ¿vale? Entonces, la batería ya la tenemos programada. Recordar que lo que tenemos programado es el flex, ¿vale? Es el flex de la batería. Perfecto, chicos, pues ahora una vez que tengamos todo preparado, o sea, programado la batería con el flex, lo que vamos a hacer es poner esta batería ajena al dispositivo para que nos arroje el mensaje de pieza desconocida, ¿vale? Entonces luego nada más nos ponga el mensaje ese de pieza desconocida, el famoso mensaje, pues directamente lo que vamos a hacer es desconectar la batería, no apagar el teléfono, sino desconectarla y vamos a conectar la batería suya, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, ya lo tenemos aquí, como se puede ver. Batería, mensaje importante sobre la batería, pieza desconocida, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es directamente desconectar la batería, ¿vale? Y ahora poner la batería suya con el flex, ¿vale? Vamos a arrancarlo y esperar que el teléfono lo vaya reconociendo, ¿vale? Que eso también puede tardar un poco. Así que con paciencia, todo se hace con paciencia, vale. Lo que vamos a hacer es esperar y luego pues ya hacemos el trasplante del flex a la nueva batería, vale. Vamos a esperar. Como habéis podido, antes teníamos aquí dos, ahora hay solo uno, por lo cual si hay uno es que ya no nos va a poner el mensaje de la batería y listo, aquí lo tenemos, vale. Está ya 100% de capacidad. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si le quito, dos preguntas. Si le quito el flex, ¿le dejo el flex o lo quito? Pues si le quitas el flex, se te va a quedar 100% igualmente. Pero si lo conectas al ordenador, por ejemplo, al Tresu Tools o también aquí en este aparato, lo que te va a mostrar es la salud de vida, la antigua, o sea, 75% y las 1800 cargas. Entonces es tu decisión. Si le dejas el flex, pues la batería te va a mostrar el 100% y 0 cargas. Entonces lo que yo hago siempre es dejarle el flex. Ya sé que es un importe adicional a un cambio de batería, ¿vale? Pero no pasa nada, prefiero que esté todo bien, que esté todo en orden en vez de dejarlo sin el flex, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es apagar el dispositivo. Habéis visto que está ya 100%. Ok, ya no tenemos aquí ningún mensaje, aquí batería 100%, listo. Lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo. Ahora sí, desconectamos bien la batería, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es traspasar el flex junto con este a la nueva batería. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos aquí es la batería 100%, pero esta celda tiene 75 de vida y 1800 cargas. Entonces lo que tenemos que poner es una batería, una celda nueva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Pues muy simple, pero a la vez complicado, ¿vale? Lo que tenéis que tener es igual paciencia, cuidado y hacer las cosas tranquilamente, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es tratar de quitar el flex de aquí, ¿vale? Y lo vamos a soldar con el soldador de puntos a la nueva celda, ¿vale? Entonces voy a poner el vídeo en cámara rápida
¿vale? Porque este proceso sí que se va a tardar un poco y lo que no quiero es hacer un vídeo aquí de 25 minutos, pero ya veis más o menos por dónde voy, ¿vale? Es quitar esto con paciencia. Aquí tiene pegamentos uno tras otro, entonces está bien puesto, lo protegido, ¿vale? Por aquí es el otro, ¿vale? Vale, voy a poner el vídeo en cámara rápida, no muy rápida, para que veáis más o menos el proceso, pero un poco más rápido y así acabamos antes, ¿vale? Perfecto, chicos, ya tenemos aquí el flex preparado, ¿vale? Y aquí tenemos la celda que le vamos a poner, ¿vale? Es una celda nueva, ¿ok? Y está preparada para soldarla directamente con el soldador de puntos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner directamente el flex en su posición, ¿ok? Y vamos a tratar de doblar estas tiras o... ¿Vale? Ok. Vale. Ahora, lo que hacemos es con el soldador de puntos, aquí lo tenemos, lo vamos a arrancar. Ok, yo lo utilizo en Automatic y a 3, a nivel 3, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es tocar, ¿vale? Suavemente. Y el soldador solo hace su trabajo, ¿vale? 3. Me gusta dar pues eso, en plan 1, 4, 5, ¿vale? Puntos. Listo, un lado. Y ahora este. Aquí sí que le voy a intentar dar alguno de más. Vale. Listo. Ya. Perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es pues quitar esta parte de sobrante de la tira, ¿vale? Lo cortamos. Y perfecto, ¿vale? Vale, lo que le vamos a poner es una tira de cinta Kapton, ¿vale? Vale, con cuidado para que no resalte la soldadura, ¿vale? Y tener que hacerlo otra vez. Pero bueno, no pasa nada, se hace otra vez más. Y ya está. Si es que no queda bien a la primera, ¿vale? Aquí tenemos esto. Perfecto, está puesto. Y lo que le tenía que haber puesto ahora es esperar. Es la protección de la parte de abajo que se me había escapado. Tenía una aquí y se ha ido de la mesa, ¿vale? Yo primero, antes de ponerle el sticker este también, que proteja todo, lo que hago es conectarlo en el teléfono y así estar seguro que todo funciona bien y absolutamente todo, ¿vale? Aquí lo tengo, ver que encaja todo bien igualmente. Ahí, mirad, de encajar encaja bien y de todo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle caña y si no lo ponemos un poco a cargar, porque cuando se está manipulando el flex más o menos es cuando, hasta que no lo pones un poco a cargar, no arranca, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, ya lo tengo aquí enchufado, está dando la manzana.
y ya está, vale. De primera ya podemos ver que está reconociendo obviamente la batería y vamos a entrar ahí y ver 100%, ¿vale? Ahora sí, está el cambio hecho correctamente, ¿vale? No me llega el cable hasta ahí, pero podemos escuchar que está cargando y ya está, ¿vale? Entonces lo que ya tenemos por aquí es su batería, ¿vale? La suya. Y nada más, lo que voy a hacer ya ahora es ponerle pues este stick en la parte de abajo que proteja bien y cerrar el teléfono, cambiar el sello, el adhesivo y todo bien. Aquí está la batería que está nueva y todo en orden. Entonces pues aquí lo tenéis, chicos. Ese es el proceso de cambiar la batería de vuestro iPhone 12, 12 Pro, 12 mini, 12 Pro Max, que bueno, casi todos los iPhone, este es el proceso. Obviamente se va a necesitar un flex diferente. En este caso, de este modelo sí que sirve el flex del 12, te sirve para el 12 Pro y 12 mini si lo compras de la marca JC, ¿vale? En otras marcas no están así. Y nada más, ¿vale? Pues nada, yo me voy a despedir aquí de ustedes porque no quiero que el vídeo se haga muy largo. Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme vuestro like, vuestro apoyo, un comentario y suscribiros, ¿vale? Y os recuerdo que si necesitáis algún tipo de reparación, también cambio de batería, me podéis contactar. Tenéis ahí mi número. Y nada más, os saludo y gracias por ver nuestros vídeos y hasta la próxima. Un saludo.